Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Bustos, abogado tributarista, socio fundador de Bustos Tax and Legal, firma especializada en asesoría y planificación tributaria para empresas y personas naturales. Vamos a continuar hablando hoy día de la reorganización empresarial, que es un tema que comenzamos en un video de ayer, y hoy día nos vamos a referir específicamente a la fusión de empresas. Es un tema grande, obviamente, y vamos a abarcar los temas más relevantes, más importantes, más básicos que podamos explicar dentro de los límites que tiene esta instancia, ¿no es verdad? Lo primero que hay que decir respecto de la fusión es que si ustedes la buscan a nivel de ley, a nivel legislativo, la fusión de sociedades está regulada en la Ley de Sociedades Anónimas, específicamente en el artículo 99 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. No está regulada en otros cuerpos legales. Ahora bien, independientemente de eso, tanto la jurisprudencia de los tribunales de justicia como la antigua Superintendencia de Valores y Seguros, hoy día Comisión para el Mercado Financiero, como también el Servicio de Impuestos Internos a través de su jurisprudencia administrativa, han aceptado que puedan también ser objeto de fusión no solamente las sociedades anónimas, sino también otro tipo de sociedades, concretamente sociedades de personas, esto es, sociedades de responsabilidad limitada o sociedades colectivas, ¿no es verdad? A pesar de que las sociedades colectivas son muy poco usadas en Chile. Cuando uno habla de sociedad de personas, básicamente está hablando de sociedad de responsabilidad limitada. Pero una primera cosa a tener presente es que lo que se puede fusionar son sociedades. No podemos fusionar, por ejemplo, a un empresario individual con una sociedad. El empresario individual puede convertirse en sociedad, que es algo de lo que conversamos ya en el video pasado. Pero eso no es una fusión. Por la misma razón, tampoco puede haber una fusión entre un fondo de inversión, por ejemplo, y una sociedad, que es algo que incluso en algunos oficios se ha planteado como consulta al Servicio de Impuestos Internos y se ha respondido negativamente. No puede fusionarse un fondo de inversión público o privado con una sociedad, justamente porque el fondo de inversión no es sociedad. La fusión se da entre sociedades. Por lo tanto, estamos hablando siempre de sociedades, ya sea de personas o de capital, que se fusionan entre sí. No es necesario que se fusionen dos sociedades del mismo tipo. Se puede fusionar una sociedad de responsabilidad limitada perfectamente con una sociedad anónima o con una sociedad por acciones. O pueden fusionarse dos sociedades de responsabilidad limitada, dos sociedades anónimas, dos sociedades por acciones, da lo mismo. O sea, el tipo social que está involucrado en la fusión no importa, pueden fusionarse todo tipo de sociedades. En general, la aceptación de que pueden fusionarse todo tipo de sociedades y no solamente las sociedades anónimas, que son aquellas que están expresamente reguladas en la ley, está basado en lo que en derecho se denomina el principio de autonomía de la voluntad de las partes. En definitiva, esto quiere decir que en derecho privado las partes pueden hacer todo aquello que no esté prohibido. Las partes pueden hacer en derecho privado todo aquello que no esté prohibido y que no sea contrario normalmente a las malas costumbres. Ese es el llamado principio de autonomía de la voluntad y que está contemplado además en el artículo 1545 del Código Civil. Por lo tanto, eso da pie entonces a que se pueda fusionar todo tipo de sociedades. Ahora bien, ¿qué es una fusión? La fusión, en definitiva, lo que implica es la reunión de dos o más sociedades en una sola. La reunión de dos o más sociedades en una sola, que es la continuadora y sucesora de las anteriores. Por lo tanto, en la fusión se da un proceso de sucesión. Es una sucesión de sociedades, porque hay una sociedad que desaparece
y que se fusiona, se subsume con la otra y continúa con la otra, la cual pasa a ser la sucesora legal de la sociedad disuelta o que se ha desaparecido. Y esto puede ser a nivel múltiple, pueden ser varias las sociedades que se fusionan y hay una que sigue y que se convierte en la sucesora legal de las anteriores. Y por esa razón justamente es que la fusión se mira, se ve, se considera como un proceso de reorganización empresarial, porque existe una sucesión patrimonial. Existe una sucesión patrimonial a título universal de una sociedad a otra. Como consecuencia de la fusión suceden varias cosas. Pero lo primero que tenemos que hablar y distinguir es que hay varios tipos de fusión para que podamos entender mejor el fenómeno. Primero, podemos hablar desde el punto de vista jurídico entre una fusión propiamente tal, que es la fusión, pero también hay una fusión que se conoce en nuestro derecho o en nuestra práctica comercial como fusión impropia. Y que tal como lo dice su nombre, no es en realidad una fusión. ¿Pero por qué se le llama fusión impropia? Porque produce el mismo efecto patrimonial que una fusión. ¿En qué consiste la fusión impropia? La fusión impropia consiste en que cuando una sociedad que de acuerdo a nuestra legislación requiere la existencia de al menos 2 socios o accionistas, ejemplo de ello, la sociedad de responsabilidad limitada o la sociedad anónima, por poner los 2 ejemplos típicos, cuando esa sociedad requiere al menos la existencia de 2 socios o accionistas y ocurre que todas las acciones o derechos se concentran en un solo accionista o socio, porque un accionista le vende al otro, un socio le vende al otro, o sea lo que sea, se produce una fusión impropia en el sentido de que la sociedad se disuelve, porque la sociedad no puede subsistir con un solo socio o accionista. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos una sociedad hablemos de una sociedad de responsabilidad limitada, que requiere al menos 2 socios para existir. Tenemos una sociedad de responsabilidad limitada. Y la sociedad de responsabilidad limitada tiene a su vez 2 socios que son 2 sociedades más. 2 SPA, por ejemplo. Y una SPA le vende a la otra la totalidad de sus derechos sociales en esta sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué va a pasar? La sociedad de responsabilidad limitada queda con un solo socio, que es la SPA, que quedó como socio de esta compañía, solito, y al quedar solo, la sociedad de responsabilidad limitada, que no puede tener un solo socio, se disuelve de pleno derecho. Decir que se disuelve de pleno derecho es el equivalente a decir en jerga coloquial que se disuelve automáticamente, ¿no es verdad? Se disuelve y todo su patrimonio, todos sus activos y pasivos son adquiridos por la sociedad que quedó como único socio. Por lo tanto, esta sociedad de responsabilidad limitada que estaba abajo se disuelve y desaparece, y todo su activo y pasivo pasa a ser de propiedad de la sociedad que quedó como único socio. Y esa sociedad que quedó como único socio pasa a ser la sucesora de la sociedad que se disuelve o desaparece. Entonces, como se produce este efecto patrimonial donde todo el activo y pasivo de la sociedad que se disuelve se subsume en el patrimonio de la sociedad que queda, esto se llama fusión y se llama fusión impropia porque en realidad no es una fusión. Las partes no acordaron una fusión. ¿Qué es lo que hicieron las partes? Una de las socias le vendió sus derechos sociales, todos sus derechos sociales, a la otra socia. Entonces, ¿qué es lo que es esto jurídicamente? Es una venta. Es una venta de derechos sociales. Y como es una venta de derechos sociales, esa venta de derechos sociales se tratará tributariamente como una venta de derechos sociales.
La venta de derechos sociales puede generar una ganancia de capital afecta a impuesto, puede generar una pérdida. Si se realiza un valor que no es de mercado, la operación puede ser tasada por el Servicio de Impuestos Internos de acuerdo al artículo 64. Por lo tanto, no es propiamente una fusión. El efecto que produce la operación es el efecto típico de una fusión, consistiendo ese efecto en que todo el patrimonio de la sociedad que se disuelve pasa a ser de propiedad de la sociedad que subsiste como única socia, y por eso se asimila a la fusión, pero en realidad no es propiamente una fusión. A eso se le llama fusión impropia. Ahora, eso hoy día puede ocurrir con las sociedades de responsabilidad limitada, puede ocurrir con las sociedades anónimas o puede ocurrir con las sociedades colectivas, pero no puede ocurrir con una sociedad por acciones. ¿Por qué razón? Porque la sociedad por acciones sí puede subsistir con un solo accionista. Por lo tanto, la sociedad por acciones, aunque se concentre el total de acciones en un solo accionista, la sociedad por accionistas no desaparece. El único caso en que la sociedad por accionistas desaparecería es si el propio estatuto de la SPA dice: si se concentra el total de las acciones en un solo accionista, la sociedad por accionistas se disolverá. Pero si el estatuto no dice nada, la sociedad por acciones puede subsistir perfectamente con un solo accionista. ¿Cuál es, en cambio, la fusión propia o la fusión propiamente tal? La fusión propia es aquella en la que tenemos dos o más sociedades, pueden ser más de dos, pero consideremos dos para hacerlo más simple en el ejemplo. Dos sociedades, ¿no es cierto?, que tienen sus socios respectivos, que no tienen por qué ser los mismos socios, son socios distintos, acuerdan fusionar sus sociedades. Y al acordar fusionar sus sociedades, pueden pasar una de dos cosas. Puede ocurrir que una sociedad absorba a la otra, y eso se llama fusión por absorción, es decir, el patrimonio de una de las sociedades es adquirido de pleno derecho por la otra a través de una fusión por absorción, y esa sociedad absorbente se convierte en la sucesora legal de la sociedad absorbida que ha desaparecido. O puede suceder que ambas sociedades se disuelvan y creen una sociedad nueva. Es decir, ambas sociedades se fusionan, se amalgaman, por decirlo de alguna manera, ambos patrimonios se juntan y forman una nueva sociedad. Y eso se llama fusión por creación. Tanto en la fusión por absorción como en la fusión por creación, los socios de las sociedades también se juntan. Este es un aspecto súper importante de la fusión propia. En la fusión propia no hay solamente una fusión patrimonial, no hay solo una unión de activo y pasivo, hay también una fusión a nivel de socios. Hay una unión a nivel de socios. Los socios de las sociedades que se fusionan pasan a ser socios en la sociedad fusionada, sea esta sociedad absorbente o sociedad creada producto de la fusión. Y en todos estos casos estamos hablando de que existe una sucesión patrimonial, porque así lo dice expresamente el artículo 99 de la ley 18.046, así lo ha dicho la doctrina de los autores, así lo ha dicho la jurisprudencia, y por lo tanto así se ha establecido en la práctica jurídica. En consecuencia, hay una sucesión. Y como no hay una sucesión, lo que existe aquí, como hay una sucesión, lo que existe aquí es una transmisión, pero no una transferencia, no una enajenación. En consecuencia, no es que los socios estén enajenando sus activos de una sociedad a otra. Hay una transmisión de activos. Eso es el equivalente a una sucesión. Y por lo tanto, como no hay una enajenación, no hay una transferencia de activos,
no se dan las consecuencias tributarias propias de una enajenación o transferencia de activos. Que eso sería, por ejemplo, que exista IVA en la enajenación de algún activo, o que exista una ganancia de capital en la enajenación de algún activo. Nada de eso ocurre en la fusión. No hay IVA, no hay impuesto a la renta, no pasa absolutamente nada desde el punto de vista tributario. Sin embargo, la ley exige un mínimo de condiciones para este tipo de operaciones, tal como lo señalamos ayer. ¿Cuál es ese mínimo de condiciones? Que los activos que se fusionan se contabilicen, se registren a nivel contable en el valor de costo tributario que tenían en la sociedad disuelta. Es decir, los activos tienen que quedar registrados contablemente y tributariamente en la sociedad que subsiste o en la sociedad absorbente al mismo valor contable o tributario que tenían en la sociedad disuelta o que desaparece. Por lo tanto, no hay una ganancia, no hay un costo inflado que resulte después de la fusión de sociedades, y por eso es que no hay impuesto a la renta, y tampoco hay IVA porque no hay enajenación. Y la otra exigencia que hace la ley es que exista una legítima razón de negocio, y eso ya lo explicamos un poco en el video de ayer. La legítima razón de negocio significa que la operación, en este caso la fusión, tiene que tener por fundamento o motivo una razón que va más allá de un mero beneficio tributario. Si yo la fusión la estoy haciendo solamente para aprovechar un beneficio tributario X, porque quiero hacer una operación posterior, no es verdad que para lo cual la fusión me va a servir, porque estoy aprovechando la pérdida de una sociedad versus la utilidad de la otra, que es algo que hoy día no se puede hacer, pero que antes se hacía y se hacía mucho, y por eso se hacían tantas fusiones. Evidentemente esa no es una legítima razón de negocio. La legítima razón de negocio es aquella que tiene que ver con la actividad comercial de la empresa, con el giro de la empresa, con lo que la empresa hace, que tienen que ver con diversificación de riesgo, aumento de productividad, necesidad de financiamiento, aportar más clientes, ¿no es cierto?, atracción de nuevos mercados, ¿no es cierto?, exploración de nuevos mercados, nuevas políticas de marketing, lo que sea, ¿no es verdad?, mayor eficiencia productiva, etcétera. Las razones de negocio las tiene que tener clara el contribuyente. La ley no establece un listado taxativo, sino que es meramente ejemplar, que está en el artículo 64, de posibles razones de negocio. Pero es el contribuyente, son las partes las que tienen que tener clara la razón de negocio respecto de estas operaciones. Ahora bien, en las fusiones, en ciertos casos, se pueden dar ciertos fenómenos que se llaman goodwill o badwill. El goodwill se traduce básicamente desde el punto de vista tributario en un gasto que primero se puede distribuir entre los activos no monetarios de la sociedad subsistente, y el excedente de ese goodwill se puede amortizar como gasto solamente al término de giro de la sociedad. Antiguamente se podía amortizar como un gasto de organización y puesta en marcha, hasta nuevos ejercicios comerciales. Hoy día no se puede. Era la posibilidad que existía antes, pero ahora ya no. Y el badwill, que es el más nocivo, el badwill es un ingreso. El badwill es un ingreso, y el badwill como ingreso se debe reconocer en no más de 10 ejercicios comerciales consecutivos, y se debe reconocer al menos 1/10 de ese ingreso por cada año comercial consecutivo, después de haberlo distribuido también entre los activos no monetarios. Lo primero es que el badwill, la diferencia, se distribuye entre los activos no monetarios, y lo que quede que no se alcanzó a distribuir entre los activos no monetarios se debe reconocer como un ingreso al menos 1/10 por año en un periodo de 10 años, sujeto al impuesto de primera categoría.
Se puede evitar la generación de un badwill en una fusión, se puede evitar la generación de un goodwill en una fusión y también se puede causar la producción de un goodwill en una fusión. Pero eso no lo voy a explicar en este video. Para eso tienen que consultarnos en Bustos Tax and Legal cuando realicen alguna operación de fusión, sea propia, impropia, por creación, por absorción, ascendente, descendente, que eso no lo expliqué, pero hay fusiones que son upstream merger, que es hacia arriba, downstream merger, que es hacia abajo. Hay fusiones internacionales también. No voy a entrar en todos esos detalles porque sería alargar mucho el video y en definitiva son temas también que si tienen dudas al respecto o necesitan asesoría o consultoría, para eso estamos acá en Bustos Tax and Legal. Nos pueden visitar en nuestra página web bustostaxandlegal.com o directamente contactarme a mi correo electrónico cbustos@bustostaxandlegal.com y responderemos todas sus dudas y los asesoraremos como corresponde. Llego hasta acá. Mi nombre es Claudio Bustos, abogado tributarista. Un gusto haber estado con ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao.